En la segunda mitad del siglo XVIII, España emprendió una profunda reorganización de su imperio. El objetivo de los cambios llevados por la monarquía era claro: devolverle el lugar de principal potencia europea a España. Para ello, se emprendieron una serie de medidas que pretendían hacer más eficiente la defensa del imperio, estimular la economía y asegurar una mejor recaudación fiscal para la corona y afianzar el poder absoluto del rey. Esto último significa que se llevaron a cabo reformas políticas que fueron recortando la autonomía y los privilegios a las diferentes corporaciones, estamentos y reinos que componían el Imperio Español y sus poderes transferidos a la autoridad real, que se erigía así como la única autoridad soberana. Esta tendencia a la concentración del poder en la figura del monarca no fue exclusiva de España, sino que fue una tendencia general que se manifestaba desde el siglo XVII en las monarquías europeas. La dinastía de los Habsburgo, desde inicio del siglo XVI, había establecido en América un sistema colonial que se asentaba en variadas instituciones. Residente en la península, la máxima fuente de autoridad era el rey, el cual se apoyaba en dos instituciones claves: el Consejo de Indias, que lo aconsejaba en numerosos aspectos, y la Casa de Contratación, que se ocupaba del comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. En América, la máxima autoridad era el virrey y le seguían las reales audiencias. En un segundo nivel se situaban los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. Por último, los cabildos regulaban una serie de cuestiones de gobierno local de las ciudades. Una de las claves de que este sistema haya logrado subsistir durante siglos fue su flexibilidad. La corona aspiraba a lograr un equilibrio entre los distintos factores de poder para conservar su dominio, lo que implicaba que sus órdenes muchas veces no se cumplían para no generar descontento. Con el advenimiento de los Borbones, en particular de Carlos III, esta situación empezaría a cambiar. Implicaban combatir el contrabando, nombrar exclusivamente a peninsulares en los cargos burocráticos y crear nuevas unidades administrativas a lo largo y ancho del imperio. La flexibilidad de antaño dio lugar a una imposición más estricta de las órdenes reales. Se establece la creación del Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Otra reforma le da un nuevo papel al ejército imperial, que deja de ser solo un cuerpo defensivo para representar y hacer cumplir la autoridad del rey. Así, gran parte de los oficiales militares se convierten en agentes políticos y administrativos. Por eso, antes de ser virreyes, los 13 virreyes del Río de la Plata fueron exitosos militares. Dos claros ejemplos de este fenómeno son Pedro de Ceballos, ganador de la guerra con los portugueses en 1776, y Santiago de Liniers, vencedor de los británicos en 1806 y 1807. La afirmación de la soberanía regia implicaba también el control de la corona sobre la Iglesia, lo cual llevó al enfrentamiento con la autoridad papal. La orden jesuita jugó un papel destacado en ese enfrentamiento, ya que mantenía una fuerte política de resguardo de la autonomía eclesiástica frente al poder de la monarquía. En 1767, Carlos III, el rey de España, decretó la expulsión de los jesuitas de España y sus colonias, orden que se llevó a cabo en el Río de la Plata al año siguiente. Buenos Aires, 1806. Un pequeño ejército británico ataca la ciudad. La defensa fracasa y la capital cae en manos de los invasores. Aún no han llegado las reformas borbónicas de la milicia al Río de la Plata. Es una de las últimas regiones en implementar la reorganización de las milicias de toda América. La corona española suma oficiales criollos de clase alta, buscando que la defensa del territorio forme parte de sus propios intereses. El entusiasmo y el temor a sufrir un nuevo ataque provocan una convocatoria masiva. Casi todos los hombres de edad adulta en Buenos Aires se suman a la formación de nuevos cuerpos milicianos voluntarios. La victoria de las tropas de Santiago de Liniers vaticina un gran cambio. Los oficiales son elegidos por las tropas y se crea una relación fluida entre los designados, miembros de estratos sociales con influencia y los alistados, que pertenecen a los sectores populares. El cambio del esquema militar es inminente. Ellos fueron los que defendieron la capital del virreinato cuando el virrey escapó. Ellos fueron los que recuperaron la ciudad, los que la defendieron posteriormente y los que tienen derecho ahora a empezar a definir políticamente cuál va a ser el camino que se va a seguir. 1808. Los franceses invaden España. El rey Fernando VII es apresado.
El imperio español está en crisis y las comunicaciones entre la metrópoli y las colonias son esporádicas. Los oficiales milicianos porteños obtienen entonces un poder único en la región. Cuando el Grupo Peninsular en el Cabildo de Buenos Aires intenta formar una junta de gobierno, a imitación de las de España, luego de la invasión napoleónica, por supuesto en nombre del rey español, pero las milicias porteñas se oponen y defienden al virrey Liniers. Desde 1806 hasta el 25 de mayo, las milicias porteñas tienen un rol central en la vida política de la ciudad y en última instancia del virreinato, porque lo que ocurre en el 25 de mayo es una transferencia del poder desde las autoridades españolas, desde las instituciones del imperio español, a una junta de gobierno autónoma que, si bien gobierna en nombre del rey, va a tomar decisiones propias. Mayo de 1810. Una nueva etapa comienza. El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros es obligado a renunciar. La primera junta es presidida por Cornelio Saavedra, jefe de uno de los cuerpos milicianos más poderosos, los patricios. 4 días después, una de las primeras decisiones de la junta es convertir las milicias porteñas en un ejército regular que asegure que todas las provincias acaten lo decidido en la capital. A partir de este momento, se establece una lucha entre los que adhieren a la Junta y aquellos que se le oponen, que más tarde serán llamados realistas. Es el comienzo de una guerra que durará 15 años y llevará a la independencia de un nuevo país, separado de la monarquía española. Un conflicto que les dará a los militares un nuevo lugar en la política. Desde 1811, los gobiernos revolucionarios intentan aumentar la profesionalización del ejército. Los oficiales dejan de ser elegidos por las tropas y el nivel de disciplina aumenta. En este contexto, algunos antiguos militares de carrera como Juan José Viamonte se vuelven importantes por su alta preparación respecto de los jefes de milicia. Del mismo modo, cuando en 1812 llega desde Europa un grupo de oficiales, entre los que se encuentran Carlos de Alvear y José de San Martín, muy rápidamente son nombrados en cargos de alto rango por su saber técnico y por la experiencia adquirida en las guerras napoleónicas. Toda esta transformación que se empieza a dar en la organización militar a partir de la Guerra de la Independencia y de la Guerra Civil genera una transformación o un quiebre con cómo era la forma anterior, en la etapa colonial. Fundamentalmente con que ahora la pertenencia a alguna organización armada, ya sea regular o de guerrillas, una milicia, generaba o podía generar un ascenso social en los protagonistas. Esos jefes militares tienen rápidamente, además de su responsabilidad militar, responsabilidad política. Sin embargo, la aparición de un espíritu de cuerpo entre los oficiales no se traduce en una intervención política como grupo unido. El ejército no toma una postura como institución, sino que los jefes militares participan, según sus intereses y creencias, en los distintos grupos políticos en los que está dividida la sociedad revolucionaria. Ante la falta de leyes que regulen el acceso al poder, las disputas se hacen frecuentes, las tropas se movilizan. Los conflictos entre las distintas tendencias revolucionarias son protagonizados por militares, pero también hay presencia popular. Abril de 1811. Una multitud apoyada por los cuerpos militares presentes en Buenos Aires exige cambios en la Junta de Gobierno. Apenas un año después, José de San Martín y su tropa obligan al primer triunvirato a renunciar. La participación popular y las milicias reorganizadas vuelven a protagonizar una fuerte rebelión. En 1815 hacen caer al director supremo, Carlos de Alvear. El ejército y la milicia son espacios donde los hombres de origen popular, soldados voluntarios o forzados, hacen su primera experiencia política. Protagonizan motines por falta de pago, maltratos o contramedidas consideradas injustas. La lucha que llevará a la independencia comienza en Buenos Aires con la Revolución de mayo de 1810.
Pero la guerra se expande por todo el territorio. Logra que habitantes de zonas tan distintas y apartadas compartan el deseo por la emancipación y que comience a surgir de a poco la idea de una pertenencia común. Un efecto político a largo plazo que puede verse claramente reflejado en la conformación del Ejército del Norte, donde combaten juntos cordobeses, salteños, orientales, porteños y tucumanos. Así, este conflicto armado se convierte en una larga lucha por la independencia y al mismo tiempo es el primer paso en la construcción de la identidad argentina.